Bien, la ley de abastecimiento y dos hombres que en su momento, con sus razones distintas, a su manera también distintas, se enfrentaron con el gobierno, el presidente de Shell, Juan José Aranguren, y el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi. Bueno, señores, avanza la ley de abastecimiento. Lo que yo quiero preguntarles en primer lugar es qué significará esta ley o qué significaría en caso de ser aprobada por el Congreso y sancionada por el Poder Ejecutivo para el mundo de las empresas, para el mundo del ruralismo. Deseo acá el amigo. Bueno, Joaquín, en un momento en donde necesitamos atraer inversiones, donde necesitamos particularmente en el sector energético lograr transformar los recursos que tiene el país en reservas para reducir el importante déficit que tiene el país en cuanto a divisas generado por la deuda energética, creo que esto no ayuda. Y me pregunto cuál es la motivación justamente para hacerlo en este momento. Por otra parte, la anterior ley de abastecimiento, que contrario a lo que dijo creo que en el día de la fecha el secretario de Justicia, no está vigente, o en todo caso si lo está solamente un artículo del 2C, porque fue suspendida en su aplicación, ha demostrado que no sirvió para domesticar al mercado. Y cuando un funcionario tiene la capacidad de fijar un margen, fijar un precio máximo, determinar cuotas de producción, en lugar de estar convocando al capital, lo ahuyenta. Eduardo. A ver, nosotros estamos viendo que evidentemente el gobierno ha tenido problemas para poder sancionar y han tenido que cambiar varias cosas de los proyectos originales a lo que después terminó saliendo del Senado, ¿no? Aún así, con las cuestiones que dan menos discrecionalidad en manos de, digamos, funcionarios de tercera línea, y permitiendo que la justicia pueda efectivamente ser una instancia, digamos, porque en los proyectos anteriores se podía sancionar y no había apelación en ninguna parte. Entonces, esas eran las cosas que nos preocupaban sobremanera. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta ley de abastecimiento? ¿Abordar el problema inflacionario? Si ese es el objetivo, ¿es necesario este instrumento? A ver, ¿qué instrumento había en la Argentina de hace 5 o 6 años atrás, 8 años atrás, digamos, donde no había una inflación así de carácter preocupante como el que tenemos hoy, y no era necesario ese instrumento? Digo, había otras condiciones económicas, otros funcionarios, que muchos de ellos fueron emigrando, y evidentemente la mala praxis de los últimos años ha ido llevando a que ahora estén dando manotazos de ahogado de lo más diverso. Y viendo también nosotros desde el sector nuestro que de sancionarse esta ley pueden declarar de interés, digamos, una determinada mercadería y plantear que eso no se modificó. Y si esa mercadería es de objeto, digamos, de interés público, hasta puede ser obligado a vender. Y esto se llama, tiene nombre y apellido, se llama soja, -dólares, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista nos preocupa. Yo quiero ser, sí, muy honesto intelectualmente, Joaquín. Nosotros en la Federación Agraria no descreemos del rol del Estado, no decir, el Estado no se tiene que meter. No, nosotros creemos que el Estado debe ser ordenador, debe ser promotor, debe ser árbitro, no puede estar ausente, digo, debe tener condiciones tales que, digamos, ponga ciertos equilibrios para que no existan posiciones dominantes, para que los consumidores, los trabajadores no se vean perjudicados. Ahora, el problema es cuando este gobierno se cree el Estado. Nos recuerda a Luis XIV, el Estado soy yo, ¿no? Entonces, si el gobierno confunde gobierno con Estado y se cree el gobierno que puede asumir la totalidad de las capacidades de intervención, herramientas que pueden ser, digamos, discutibles y a lo mejor necesarias, en manos de este gobierno, a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque han demostrado niveles de irracionalidad, niveles de autoritarismo, niveles de discrecionalidad, niveles de corrupción. Porque cuando se le dejan demasiadas pautas a algunos funcionarios, digo, ahí aparecen en el gobierno condiciones de corrupción muy frecuentes. Entonces, echa la ley, echa la trampa y hasta se presta a que, digamos, se puedan dar condiciones hasta de corrupción. Entonces, si el problema es la inflación,
lo que hace falta es una convocatoria mucho más amplia y enfocar la cosa de otro lugar. Nosotros la semana pasada, y disculpe, estimado, que me atienda, pero la semana pasada estuvimos con la CGT y la CTA en un paro nacional, ¿no? Con Moyano, Barrio Nuevo, Pablo Micheli, en los movimientos sociales, la Federación Agraria, la FUA, estuvimos en un paro porque no somos escuchados, lejos de lo que decía Sergio Massa. El diálogo, ¿qué es? Hablar y escuchar. ¿Por qué no hay una convocatoria lo suficientemente amplia de precios, salarios, tarifas, de concertación, reconociendo que hay dos grandes problemas: inflación y recesión? Porque esto es lo curioso de este proceso. Hay inflación y hay un proceso de recesión creciente. Ahora, ante este panorama, lejos de seguir estigmatizando a los que piensan distinto y construyendo, digamos, actores y enemigos, porque ahí esa es la práctica de este gobierno, es Moyano, Manieto, la mesa de enlace, Aranjuren, digo, tiene que seguir construyendo enemigos para poder aglutinar la jauría de fanáticos propios. Entonces, lo que hay que hacer es una convocatoria amplia y empezar a reconocer que hay un problema y hay que hablar con todos los sectores a ver cómo se resuelve y no crear instrumentos que como un bisturí en manos de un mono chimpancé puede llegar, vaya a saber qué destino tener, Joaquín. José, ¿usted cree que una convocatoria podría resolver algunos problemas de la Argentina, una convocatoria amplia? Totalmente. Primero déjeme complementar algo del que dijo Buse recién, haciendo referencia a que si el consumidor es afectado por el abuso de posición dominante, hoy existe una ley, la 25.156 de Defensa de la Competencia, que ha sido dictada en el año 99, que paradójicamente desde entonces está previsto que se cree el Tribunal de Defensa de la Competencia nunca se convocó. Pasó 15 años que no se formó el Tribunal de Defensa de la Competencia. O sea, si hay alguna duda o alguna posibilidad que haya problemas con competencia o abuso de posición dominante, esa es la ley para poder defender al consumidor y no en este momento donde hay recesión con inflación, donde en principio me pregunto yo cuál es el problema del consumidor, porque probablemente uno de los rubros donde más va a haber afectado su bolsillo es en el aumento de las tarifas eléctricas y de gas, particularmente por una reducción de los subsidios que durante los últimos años se estuvieron disfrutando, que no los cuestiono, pero es una realidad y es objetiva esa realidad. Ahora, yo creo que en vistas de una elección el año próximo, en vistas de la necesidad del país de convocar a capital para poder resolver no solamente los problemas de inversión que tenemos, sino también para que la macro sea resuelta a partir de la llegada de divisas al país, es necesario convocar al diálogo y no a tener soluciones mágicas que con una ley que por otra parte... leyes como la de abastecimiento, la de hidrocarburo, no es conveniente que sean resueltas por una mayoría simple. Requiere que haya un acuerdo amplio entre los partidos políticos, entre los agentes económicos, para que de un día por todas tengamos leyes y que puedan ser consideradas políticas de Estado, para que poniendo un objetivo de largo plazo, todos los partidos políticos, todos los agentes económicos, contribuyamos al desarrollo sostenible de la nación. Ahora, les voy a hacer una pregunta que le hice a Sergio Massa recién, que proponía algo parecido a ustedes, pero yo digo, ¿ustedes creen realmente que este gobierno puede hacer una convocatoria así? Bueno, primero, si lo hace va a ser bien recibida. Segundo, si tenemos todavía que desandar 15 meses para el cambio de gobierno, creo que ganaríamos tiempo esta administración y las que vengan para ordenar el país y dejar de alguna manera una tarea menos pendiente para el que venga a administrar en el próximo mandato, aún siendo el mismo kirchnerismo. No hacerlo es perder el tiempo y patear en contra. Cuesta verlo, digo, a la luz de cómo han sido los comportamientos. Este gobierno tiene una capacidad de buscar problemas que es realmente llamativa. Van por la avenida 9 de Julio a las 3 de la mañana y están buscando un árbol para chocar. Digo, es la actitud que tiene este gobierno. Pero lo que nosotros creemos que tenemos que plantear es que esta es una necesidad. Después, si se hace o no se hace esa convocatoria, será una responsabilidad de quien gobierna y de quienes intenten ser la continuidad de eso. Ojo, quienes gobiernan hoy, que no están convocando, que no están teniendo la grandeza, la actitud de estadista, la actitud de pensar en la patria, en el país, de pensar más allá de la propia gestión y de darse cuenta que hay vida después del 10 de diciembre del 2015. Y que a la vez quienes pretendan continuar esa gestión
teñidos de la misma expresión electoral o de la misma expresión política, digamos, deben recibir el mensaje de que hay una sociedad, de que hay sectores que desde su diversidad están planteando esto en el movimiento obrero, en el movimiento empresario, en el movimiento agropecuario, están planteando que el problema se resuelve con instancias de discusión. Uno no espera del gobierno, pero lo tiene que mencionar, y quienes pretendan ser candidatos y al mismo tiempo gobernar este país, lo puedan asumir. Yo creo que es inteligente la actitud de Sergio Massa de esta noche, como con toda la claridad que lo plantea, como lo plantean las distintas fuerzas políticas. Digo, lo veo en Hermes Wiener, en Julio Cobos, el mismo Daniel Scioli. Lástima que no termina de despegarse, digamos, de esa pertenencia al Frente para la Victoria, pero la actitud de Scioli es una actitud de diálogo. Bueno, esa es la cuestión que debe imperar, salir de la irracionalidad, amigo, enemigo, blanco, negro. Si está conmigo, para seguir aglutinando ese 20% de fanáticos que muchas veces inclusive llegan a tal nivel de fanatismo que después van a la descalificación, a los scratches y a cosas que son muy jodidas, porque cuando lo de arriba tienen actitudes provocadoras, los de abajo pueden tener permiso para cualquier cosa. ¿Está claro? Así es. Ustedes que se han enfrentado al gobierno por distintas razones, como dije, con sus estilos distintos, y veo por otro lado que hoy el empresariado está preocupado por esta ley del PPI. Sí. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que hubo en estos años un mal desempeño del resto de los empresarios? Hacer un juicio. Yo creo que sí. Yo creo que reaccionaron demasiado tarde. Reaccionamos, y me incluyo en todo caso. Creo que se hace referencia a que hay que dialogar. Ahora, para poder dialogar uno tiene que hablar, tiene que ser escuchado. Es la premisa inicial de todo diálogo. Si uno no está en condiciones de poder decir su verdad, y porque representa a una corporación, que representa a un interés, solamente aplaude una política, aunque por lo bajo no esté de acuerdo con la misma, creo que le hace muy mal al país, o sea que no contribuye al futuro de nuestro país. Creo que es fundamental que todos aquellos que tengan una verdad, que por definición es relativa, tengan la posibilidad de expresarla a los efectos que luego de haberla contrastado contra otras verdades podamos sacar una que nos cubra a todos, que de alguna manera nos satisfaga a todo el mundo. Creo que ahora estamos en condiciones de decir que nos damos cuenta de que por no haber hablado a tiempo, hoy es tarde y por lo tanto tenemos que apresurar el paso para evitar que sigamos destruyendo la economía del país. A ver, nosotros en esto podemos tener la conciencia bastante tranquila, Joaquín. Sí. ¿No? Porque, el sector rural fue, en 2008, ya en el 2006 empezamos con problemas, cierre de exportación de carne, empezaron algunos roces con Néstor. Y de 2008 para acá, 2007, Cristina para acá, me acuerdo una vez las 4 entidades, no se llamaba mesa de enlace, enero del 2008 le pedimos una audiencia a las 4, y todavía no tiene que contestar. En marzo arrancó aquel lío de la 125. Bueno, tuvimos que tener esa actitud, nos pisotearon, nos ningunearon, nos desfinanciaron. La Federación Agraria le sacaron servicios que habíamos recibido de la época de la Junta Nacional de Grano, servicios que se prestaban, que nos permitían financiarnos, nos descalificaron y usaron todos los medios de prensa propios, porque acá parece que hay una sola corpo, y me parece que hay más, hay otra corpo, ¿no? Que es la corpo oficial. La Telan, Página 12, digamos, todo ese sector para ser descalificar, operativo. Digo, a ver, faltó que nos dijeran que teníamos sífilis, lepra, nada más. Después de lo demás nos dijeron de todo. A la rural le intentaron arrebatar el predio, ¿no? Una cantidad de cuestiones que nos parece que en la cual hemos sido fuertemente atacados y hemos tenido una actitud a la altura de confrontar y resistir. A ver, nosotros en el 2011 dijimos, si a Cristina se le va bien con este modelo, a muchos productores le va a ir mal. Y el modelo está haciendo agua por todos lados. Y dijimos, hay que resistir porque la economía regional está destruida, porque el interior, los productores de leche, los productores de carne, los pequeños y medianos productores desfinanciados, hoy además a tasa de interés del 35 y el 40%, a tasa de interés de ese nivel. Entonces, hemos resistido.
tenemos la conciencia tranquila, pero... Y hemos propuesto inclusive, hemos dicho, somos parte de la solución, hemos tirado puentes. Digo, hay tanta ignominia, hay tanta soberbia con respecto a las entidades de productores que nos han llevado a esta posición. Por eso el miércoles, paso un chivo, Joaquín, ya páselo, que no ve nadie acá. Miércoles 11 de la mañana en Bolívar, Asamblea de Productores. Ya es momento de volver a hacernos escuchar. Entonces, Asamblea de Productores, Bolívar, vamos las 4 entidades, y va a venir por este tema de la ley de abastecimiento, pero por sobre todas las cosas, por esta política que nos está destruyendo al aparato productivo del interior. Ahora, los empresarios, al ver la cosa, el negocio de corto plazo, cuando uno se encontraba en los cócteles de fin de año, que en las reuniones diversas, es un desastre, pero después iban todos a aplaudir, o muchos, no sé si todos, ¿no? Pero muchos iban a aplaudir. Y la verdad que tener actitudes más claras, más contundentes, no poner como prioridad el negocio de corto plazo, sino ver el desenlace y la película donde nos podía llevar, creo que hubiera sido una actitud mucho más constructiva de parte de muchos empresarios de este país. Hay que decirlo con toda claridad. Déjenme hacerle una pregunta a cada uno de ustedes sobre los temas específicos de... Ranguren, el precio de la nafta está alto. ¿Comparado con qué está alto, Joaquín? Y con lo que se venía pagando antes. Porque... Sí, obviamente, en una Argentina donde el tipo de cambio ha venido atrasando respecto de la inflación, esto es así. Lo que pasa es que se desinforma, y a veces se desinforma desde el mismo Ministerio de Planeamiento, diciendo que los combustibles están especificados. No es así. Desde el año 91, 1 de enero, en la Argentina el insumo básico para producir naftas y gasoil es el petróleo crudo, que en la Argentina se comercializa en dólares. Por lo tanto, si el tipo de cambio, el dólar se aprecia o se devalúa el peso, automáticamente eso se traslada al costo de la nafta, al costo del gasoil. Por lo tanto, le digo que si bien hoy en dólares el precio está más o menos estable y cercano al internacional, porque hoy en dólares el precio en la Argentina se comercializa a $85 el barril y el internacional está en 95, pero todavía estamos frente a un proceso de devaluatorio de nuestra moneda que va a llevar a que aumente en pesos el insumo básico para la industria. Yo simplemente le pongo 2 números para manifestar la gran corrida que ha tenido el precio del petróleo crudo en los últimos años. En el año 2001 el petróleo crudo valía $20 el barril y la relación de peso era 1 peso, 1 dólar. Hoy el petróleo crudo está en 95, o sea, aumentó 5 veces y el tipo de cambio aumentó 8 veces. Todo eso trasladado al precio de los combustibles. Por lo tanto, haber mantenido durante mucho tiempo precios bajos en pesos para todos y para todas, o sea, subsidiando la oferta en vez de subsidiar la demanda, ha generado una conducta en el consumidor que durante años aumentó a tasas del 8% anual la demanda de naftas. Y la inversión no vino porque no tenía márgenes suficientes como para poder rentabilizar. La consecuencia de eso, desde el año 98 a la fecha, la producción de petróleo crudo viene en franca caída. Desde el año 2004 a la fecha, la producción de gas natural viene en franca caída. Y hoy estamos importando a razón de $12.500 millones por año la energía que no tenemos. Eduardo. Además, agreguemos, disculpe con todo respeto, digo, pero ya que es área de él, pero ¿cuánto hay de componente impositivo en el litro de combustible? Parece que estuviéramos complementándonos. En el caso de las naftas, 49%, claro. En el caso del gasoil, que va a la actividad agrícola ganadera, 45%. Y al flete en un país donde no hay ramales ferroviarios, salvo los vagones randazos acá en el conurbano. Eso sí, eso está previsto y está bien porque hay mucha gente y una necesidad. Pero los que viven en Tucumán, en el Chaco, esos trenes los ven por televisión. Y los ramales de traslado en un país con las extensiones que tenemos nosotros es en camión, destruyendo rutas. También laburan los muchachos camioneros, pero digamos, haciendo también problemas de seguridad también. Muy costoso y con los accidentes. Uno agarra la autopista Rosario-Buenos Aires y cada 100 kilómetros hay un accidente, no falla. ¿Me explico? Entonces, más problemas, más costo con un combustible caro que hace pérdida de competitividad, influye por todos lados. Entonces, es hora de revisar el componente impositivo que tiene el litro de combustible. Además de, digamos, la cuestión con el tipo de cambio, cuestiones más complejas. Bueno, pasa lo mismo con el precio de la soja.
Cuando se cayó, pero todavía es un precio bastante respetable. Es un precio... Pero el componente impositivo que tiene es... Bueno, Joaquín, es decir, tenemos aumento del costo interno y la soja de algo menos de $400 la tonelada sigue siendo un buen precio internacional. El problema es que tenemos un tipo de cambio que ya no refleja la realidad del proceso inflacionario que hemos tenido y por sobre todas las cosas el nivel de retenciones y luego, si algo te queda todavía, el impuesto a las ganancias. Y si pagaste impuesto a las ganancias, después tenés que arrancar con los anticipos. Entonces está todo el gauchaje desfinanciado y el que no está desfinanciado conserva sus granos porque no se sabe qué va a pasar en este país. Pero hoy la rentabilidad está toda lesionada en la mayoría de los rubros y el tema de retenciones que nacieron para una etapa donde el país se prendía fuego es algo que se debería revisar. O al menos revisar para los productores de menor escala, que son los que nos estamos cayendo como mosca. Por eso decimos, si no van a modificar en el corto plazo, por lo menos hay que segmentar, es decir, no se puede tratar igual a los que son distintos. Hay productores que hoy están quedando fuera del tablero, Joaquín. Le agradezco a los dos, Una pausa. Con Galicia Negocios y Pymes, accedes a cuentas 100% bonificadas por 6 meses. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios.